El Mesías auténtico ya está aquí. Estamos esperando la revelación de Elías el profeta a revelarlo. Vemos todos los eventos que están pasando en el mundo. Irán y esto y lo otro, los problemas económicos. Esta para allá, que estamos hablando de cómo el Eterno se revela y va a liberar al pueblo de Israel en Egipto. Que ese es el primer exilio. Así que como el primer exilio, que ahora estamos en el último exilio de Roma, vamos a ver la libertad que el Eterno va a dar. Así que como Moshe era el primer redentor, el Mesías auténtico va a ser revelado hoy, es el último redentor. Vamos a aprender la parashá Vaera y vamos a ver cómo el Eterno nos salva. Aprendamos un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, es para Punto Bresa, que mi hermano Moreja, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos aprendiendo la parashá de la semana, parashá Vaera. Una parashá bastante interesante que tiene que ver con el fin del exilio. En ese tiempo de Egipto, ahora vamos al exilio de Roma, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 2. Mi hermano Moreja va a estar enseñando, por favor. In Parashat Va'era, La parashá Vaera, we learn many things about the control of Hashem over the entire world. aprendemos varias cosas que pasan, cómo el Eterno tiene control de todo el mundo. The importance of faith and trust in Hashem. La importancia de fe y confianza en el Creador. Whatever a person does, Lo que la persona hace he will earn the rewards, va a ganar su recompensa, measure for measure. medida por medida. It's better to do good Es mejor hacer bien, than the person will get good. y entonces la persona va a recibir bien. The sages teach us that all the plagues that the Egyptians suffered from Los sabios de Israel nos dicen que todas las plagas que los egipcios sufrieron en Egipto had to do with exact measure tienen que ver exactamente con la medida with what they have enslaved the Hebrews and tortured them. y con lo que han esclavizado a los hebreos, a los judíos, y cómo los torturaron. For example, Por the ejemplo, first plague, which was blood, la primera plaga que es sangre. the entire Nile became bloody El Nilo entero terminó sangriento. because they made the Jews work so hard to gather the fish and the water and the laundry and all things that have to do with the Nile. Porque hicieron al israelita trabajar alrededor del Nilo, esclavizándolos, haciéndolos, hacer cosas que son difíciles alrededor del Nilo. The parasha starts with the passive verb. La parashá comienza con un verbo pasivo. Va'era, Hashem is speaking in His infinite humility, the God, the greatest of all, He is the owner, the creator. Comienza con esta palabra era que tiene que ver con de que es pasivo y cómo el Eterno está viendo, pero el Eterno Dios, que es el creador, es el todo. I was seen, Hashem is saying, to Abraham, Isaac, and Yaakov. Dice, yo fue visto por Abraham, Isaac y Jacob. So I allowed myself to be revealed. Y yo me permití ser revelado a ellos. It doesn't say I reveal myself to them. Y no dice yo me revelé, me revelé a ellos. That's a very powerful point. Es un punto bastante So Rashi importante. says, Así que Rashi dice, Abraham, Isaac, Yaakov, ha'avot. dice Rashi, Abraham, Isaac y Jacob, los padres. Ha'avot means the forefathers. Los padres. And Eso que ha'avot significa- also comes from the word ava, aleph, bet, hey, which means to desire, to want. La palabra también que acaba de escribir él, Aleph, Beit, Aleph, tiene que ver con deseo. They desired so much the closeness to Hashem. Ellos deseaban la cercanía al Creador. They lived by Hashem 24/7. Vivían por el Creador 24 horas al día, 7 días a la semana. Abraham, Isaac, and Yaakov are the quintessential pillars on which the world stands. Abraham, Isaac y Faith. Jacob, el pilar central que todo el mundo está de pie. If we take Abraham Avinu, for Si example, tomamos, por ejemplo, Abraham, nuestro padre, Ele Todot HaShamayim Be'Abraham, these are the chronicles of the earth, Be'Abraham, 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 for the sake of Abraham. ok, entonces cuando vemos Génesis, que comienza que el Eterno hizo la tierra y dice la palabra Ibaram, ¿no? Be'Abraham. Behibaram. Y la idea cuando debí la palabra tiene que ver con Abraham, pensando en Abraham. That's right. Now, it's interesting to note, Rabbi Goel Karif says, Es interesante lo que dice el rabino Goel HaKarif, that the first verse que el primer verso says, Vaidaber Elokim el Moshe, Vayemer elav ani Hashem. dice que habló el juez a Moshe y dijo, le dijo a él, yo soy Hashem. In the previous parasha, En la porción semanal anterior, Moshe Rabbeinu was instructed to go to Paro Moshe, nuestro rabino, fue instruido a ir a Faraón and to tell him that Hashem wants to release the Jewish people. Let him y go. que let le him vaya a go. anunciar al Faraón que suelte al pueblo de Israel para que lo sirvan. Not only No solo, did Paro not release the Jewish people, solo but que- he increased the servitude and made it harsher.
No solo Faraón no los soltó, sino que hizo el trabajo más fuerte, los castigó por eso. So Moshe Rabbeinu, as a lover of the Jewish people, Así que Moshe Rabbeinu, nuestro rabino, como amante del pueblo de Israel, was challenged by some people in the community. fue argumentado con la gente de la comunidad, le peleó por esto. And they challenged, they said, since you came, the situation became worse. Y le dijeron, mira, desde que tú viniste, desde que tú apareciste, la cosa se puso peor. So Moshe Rabbeinu turned to Hashem Así que Moshe, nuestro rabino, se volteó al Eterno. and said, God forbid, why has this bad thing befallen the Jewish people? Y por decirlo así, que Dios no lo quiera, pero le dice Moshe al Eterno, ¿por qué desde que yo vine estas cosas malas le han pasado al pueblo de Israel? And you have not saved them. Y no los salvaste. So here, Aquí, Hashem is giving Moshe Rabbeinu the answer. así que el Eterno que le está dando la respuesta a Moshe, nuestro We rabino, have to go deeper to the meaning of the Hebrew. tenemos que profundizar lo que dice el hebreo. The first verse uses the name Elohim El primer verso usa el nombre Elohim and Hashem. y el Eterno. Elohim Hashem. denotes the attribute of justice. Elohim tiene que ver con justicia. Hashem, the attribute of mercy. Hashem tiene que ver con el atributo de compasión. So Hashem is giving the answer to Moshe Rabbeinu. El Eterno, Hashem, Havaya, el nombre Havaya, le está dando la respuesta a Moshe. Hashem says, I am Ani Hashem, Le dice, yo soy Hashem. meaning I'm the merciful one. Soy el que tengo compasión. Meaning, Significa, if a person, and that's true today as well, to everybody, y esto significa que si, por ejemplo, una persona hoy en día, inclusive, whatever situation the person is going through, cualquier cosa que la persona está viviendo, one has to believe that it is from Hashem. y tiene que creer que viene de Hashem. And it is act of mercy Y es un acto de compasión and not to complain. y no lloriquear. By not complaining and accepting the divine will of Hashem, Cuando una persona no llora creyendo que esto también viene de Hashem, even though the person is suffering, inclusive cuando la persona está sufriendo, Hashem is infinite, almighty, el Eterno Infinito, Todopoderoso, and in the merit of not complaining against the leadership of Hashem, y en el mérito de no lloriquear frente del Eterno, Hashem will give that person or that nation or the world salvation. y en ese mérito de no lloriquear frente al Eterno, el Eterno le va a dar salvación, ya sea a la persona o la nación. So he shares a story. Así que comparte una historia. Rabbi Pogremansky was in France, El rabino Pogremansky estaba Yes. en Francia. and there was a Jewish couple Había una pareja judía that didn't have children, que no tenía hijos and they were lightly observing Judaism. y observaban a media en la Torá, judaísmo, And then they started to observe Shabbat. y comenzaron a observar Shabbat. However, unfortunately, Sin embargo, tristemente, the curtain, the drapes, were pushed by some kind of wind into the fireplace, afortunadamente, las cortinas fueron movidas por el viento para donde estaba una fogata, and the whole place was on fire. y la casa de ellos se prendió fuego total. So he immediately, when he heard that, Así que cuando escuchó eso, he sent somebody to tell them, don't complain, please don't complain. y mandó a alguien más, Don't complain. who said that? Rabbi Pogremansky. El rabino Pogremansky le dijo, no te molestes con el Eterno, no Accept lloriques. that the will of Hashem. Acepta esto como la voluntad del Creador. And they really tried hard and they weathered that. And, they Ellos could. trataron esto y lo hicieron. And as a result, Y como resultado, what happened was they didn't have children for many years. y como resultado, no tenía niños por muchos He años, promised them a son within a year. le prometió un hijo en un año. After a year, they had a son. Después de un año tuvieron un hijo. So here the attribute of mercy Desde aquí entonces el atributo de has compasión kicked in comenzó. when people Cuando while la gente- experiencing the attribute of justice did not complain. Cuando la gente que está experimentando el acto de justicia no lloriquearon, Understanding that from Moshe. dificultad. Y eso entendiéndolo de Moshe. Now, Just Rabbi- recently there was a bakery in New York that got into fire, got burned in fire. Reciente una panadería judía se quemó. The owner of the bakery, a frum guy, a Jewish guy, when he was burning, he made prints of like Eset of Hashem. Ese hombre que es judío ortodoxo, en vez de lloriquear, hizo unas tarjetitas que decía esto también viene de Hashem. And he was giving them while the building was burning.
Amazing. El hombre estaba dando las tarjetitas que imprimió. Cuando vio que su edificio estaba quemándose, imprimió otra tarjetita. Esto también viene de Hashem. Es demostrar emunat Hashem. It's to right. demonstrate true emunat Hashem. Right. And the point is that it goes beyond the mind, beyond what we understand. Y el punto es que no lo comprendemos con nuestra mente. Mucho So, más de eso. emunah in Hashem Así que fe en el Creador helps the person ayuda a la persona. because everything is from Hashem. Porque todo viene de It's Hashem. easy to say. Es fácil decirlo, obviamente. But when a person practices that, Cuando una persona practica eso, blocks his anger, bloquea su enojo, conquers his anger, conquista su enojo and gives gratitude to Hashem, y da gratitud al Creador, everything turns in his favor. todo se voltea entonces a su favor. Why? ¿Por qué? Again, measure for measure. Porque esto es medida por medida, un principio de Torah. The natural thing is La cosa natural for a human being, para un ser humano, under a certain circumstance where something bad happened to him which is wrong, bajo ciertas circunstancias que es maligna, to be upset, pues va a sentirse to molesto react angrily. y va a poder reaccionar con enojo. That's the basic constitution of human beings. Esa es la constitución básica de un ser humano. However, Sin embargo, if he does something supernatural, cuando when he does? he, Okay. by overpowering, Cuando él hace algo anger. cuando la persona que tiene el problema hace algo sobrenatural, que significa superar su enojo, so measure for measure in Shamayim they así que say, medida por medida, dice desde los cielos, this person will get something that naturally he would not have gotten. esta persona va a recibir algo que naturalmente no hubiera recibido, medida Y- por medida. He gives another example Da otro ejemplo with a family de una familia that decided to do a lot of chesed in Israel, que decidió hacer mucha bondad, actos de bondad en Israel, distributing food, etc., and all kinds of things. distribuyendo comida y toda clase de cosas, de actos de bondad en Israel. And they needed more space. Y necesitaban más espacio. So they went to a certain house Así que fueron a cierta casa that obliged, agreed que estuvieron de acuerdo, to give them a room darle un espacio for baby needs. Baby needs. para cosas de bebé. Necesitaban un lugar para Pacifiers, maternals, guardar food, cositas, all kinds, dresses. chupetas y Everything. todas las cosas que necesita un bebé. Right. And people would come, mothers would come, and and they would give it to their babies. Madres Free of llegaban, charge. a este lugar y le daban lo que las madres necesitaban para su bebecito sin ningún costo. However, that family, Sin embargo, esa after a number familia, of years, después de varios años, had to move to another neighborhood. tuvo que mudarse a otra vecindad. So now the kind people needed another place. Así que las personas que están haciendo el acto de bondad necesitan otro lugar para poder a proveer ese sistema. And they had an idea. Y tuvieron una idea. There's a couple there, Hay una pareja ahí, married for many years, casados por muchos años, no children. que no tenían hijos. And they told them, listen, Y le dijeron, would you escucha, please help us? por favor We ayúdanos. want, if you have room, you have a big house, you have a room in which we can put all these items for children, babies, yes, and they would take them free of charge. Y que le dijeron, ustedes no tienen hijos y tienen una gran casa, podrían darnos un espacio para poder poner todas las cosas de niños, de bebés, para poder donarlos, esto en hebreo se llama gemach, en un lugar donde se da cosas gratuitas, que se asiste a la gente para toda ocasión, en este caso para bebés. Now, one can imagine Y que uno puede imaginarse. the sorrow, the suffering of a couple who's been married for many years, Ponte a pensar la dificultad, la tristeza de una pareja que está casado por muchos años and they want to have children, y quieren tener hijos and they don't. y no tienen. And here, every day, another mother comes, and the baby is crying in her arms, and they want that and so much, and they Y don't have aquí it. todos los días llegan madres y con los bebecitos y los niños llorando o haciendo gracioso y ellos no tienen. The natural inclination would be, no, La, not to la- take la that. Maybe to do inclinación other kinds of natural, kindness. la inclinación natural es decir no, pueden hacer cualquier otro acto de bondad, pero no ese porque les va a doler más. But they overpowered that. Pero sobrepasaron eso. And what happened? Y lo que pasó, Within a year, que en un año they had a baby. tuvieron un And bebecito after another one, y después another otro one, y después otro and a triplet. y después triplete. 6 children. They have Tuvieron, 6 ya children. tuvieron 6 hijos de un solo. So it's interesting how Hashem operates the world. Es interesante cómo el Eterno opera el mundo, negue que negue mida. Right. Esa es medida por medida. Eso lo que tú das, el Eterno también hace. Now, the sages teach us, Los sabios de Israel nos enseñan. in the Nile there were many fish, lots of En fish. el Nilo, en el río Nilo, hay muchos peces. And that was the major economy. Y esa es la economía the mayor Hebrews. de los hebreos. And the They would- Egyptians too. They would sell it to the Egyptians. Así basically. que The los Egyptians too. hebreos pescaban y se lo vendían a los egipcios. So that was, they made some money, not rich, but they made some money. Hacían un dinero, it was a business, it was a Business. Business, negocio, estaban bisneando, estaban haciendo negocios, pero era algo. And then what happened? ¿Y qué pasó?
the plague of the blood came about, Entonces vino la plaga de la sangre en el río. the Nile actually turned into blood, not red color, blood, El Nilo se convirtió en sangre, no color rojo, sangre, which has killed the fish. que mató los peces. Now, in brackets, En paréntesis, why were the fish to be punished? ¿por qué los peces iban a ser castigados? Everything has an answer in the Porque Torah. todo aquí hay Amazing. una respuesta en la Torá. That one of the sages teach us Algunos sabios no hablan de esto, that the fish were destroyed que los peces fueron destruidos because they ate the Jewish babies which were thrown to the Nile. porque comían los bebés judíos israelitas que eran tirados en el Nilo. So again, measure for measure. Así que es medida por medida. And then what happened was Entonces lo que pasó, that the entire fish in the Nile just todos los peces en el Nilo was killed by the fueron blood. destruidos por el Nilo. And it was a terrible smell. Y el olor era horrible. So now the source of income of the Jews was out. Ahora el lugar donde recibían dinero el israelita desapareció. So there's a great Zerah Shimshon explains, Hay un rabino y un libro que se escribió que se llama Shimshon es Zera Shimshon, and he explains y él explica that Hashem is showing the total control in the world. que el Eterno está demostrando total control en el mundo. Here people thought that now their source of economy, their source of income is gone. What to do? Aquí la gente pensó que su lugar de hacer dinero se acabó, no hay más. Hashem says, just trust me, believe me. El Eterno dice, no te preocupes, cree en mí, And see how from what you think there is no chance, you will become wealthy. para que veas de donde el lugar donde no hay oportunidad va a terminar rico. Not only making money. No solo hacer dinero, So from the problem desde el problema arises the solution. se levanta la solución. Beyond their expectation. Mucho más de lo que una persona So espera. what happened? Entonces, ¿qué pasó? What happened was that the Egyptians didn't have the fish, but they had to drink. Que They didn't have fish. no but tenían they needed to pescado, drink. pero necesitaban beber. So Iban where a would beber they drink sangre. from the Nile? Y let me explain. Acuérdense, no podían comer pescado, pero generalmente tomaban, los judíos no podían vender el pescado y los egipcios no podían beber el agua de la sangre del Nilo, and the Jews have water from the Nile too. Right. So the Jews would take water from the Nile Así que los israelitas agarraban agua del Nilo and they would sell the Egyptians. because it was water for the Jews. Because the water, okay, Hashem made it a miracle Ok, un punto que quiero aclarar. Yeah. El Eterno hizo un milagro, that all the water of the Nile became blood. que todo el agua del Nilo se convirtió However, en sangre. Sin embargo, Hashem has shown así que sin embargo el Eterno with mostró clarity con claridad that He's in charge of every individual, of every molecule, of que everything. está en cargo de toda molécula, todo individuo. So what happened? ¿Qué pasó? A Jew would go to the Nile, El judío iba al Nilo, would pour the liquid, derramaba el líquido, he would drink fresh, delicious water. él bebía agua fresca, deliciosa. Estoy bebiendo café, yo sí. The Egyptian oppressor would come, El opresor venía, would snatch the glass from him, agarraba el vaso del israelita, it would turn into blood. se convertía en sangre otra vez. If they were to have two straws Si habían dos pajillas que le llaman, from the same en la misma copa, the Jew would drink el judío bebería water, agua, the Egyptian would drink blood. el egipcio le saldría It sangre. would not. So the only recourse was Así que la única manera que that the puede pasar Egyptian had to pay que the el Hebrew. egipcio tenía que pagarle al hebreo, And at that point, the Hebrews charged them a lot of money for all the y en oppression. ese tiempo el israelita le cobraba bastante dinero al egipcio, al opresor, So the Jewish people became very wealthy y el israelita terminó rico by selling the water to the Egyptians. vendiendo el agua al egipcio, and then it was water. Yes. Y entonces, porque si el egipcio se robaba la copa del israelita, era sangre. No, Se convertía en sangre. Pero si el israelita se la vendía al egipcio, quedaba agua. Rabbeinu Rokach explains, Se viene el rabino Roca y yes, explica, Rokach, that Roca, even explica que if a Jew were to just hand over voluntarily el israelita le daba una copa de agua voluntariamente, a glass of water to the Egyptian, un vaso de agua al egipcio, it would have turned into blood. se convertía en sangre. So the Egyptian had to pay. El egipcio tenía que pagar. So let's say, for example, the Egyptian would say, how much do you want for the glass of water? El egipcio decía, ¿cuánto tú quieres por la copa de agua? And you say $1,000. Y decía, $1,000. If you were to pay $900, Si pagaba solo 900, toma 900. it would not be good enough. No sería Only suficiente. once that the $1,000 was given, it would Solo get cuando se pagaba en completo lo que se estipulaba, se quedaba en agua.
So here it's an amazing thing. Así que vemos una cosa interesante aquí. And Rabbi Avraham Israel El rabino Abraham Israel nos dice, shares another story that happened recently. nos comparte una historia que pasó recientemente. 2 years ago there was a war 2 down años south, atrás hubo una guerra, tristemente, en el sur de Israel. and just before everything would start, Antes que comenzara, a family una familia near Gaza, Otef Aza, cerca de Gaza they were about to celebrate the Brit Milah. estaban por celebrar una circuncisión de un niñito. So they ordered Así que ordenaron food from central part of Israel, Nebrak probably or someplace. ordenaron cierta comida de Bnei Brak, que queda en el centro de Israel. They ordered 100 portions Ordenaron 100 porciones for the festivity to come. por la festividad que venía. However, as the missiles were raining in, Sin embargo, porque estaba lloviendo misiles, the father called the caterer el padre llamó al de la cocina. and told him, listen, in the situation, probably very few people will come. Le digo, en esta situación probablemente solo pocos llegarían a la circuncisión. The food will go to waste. Y la comida va a terminar desechada. Under the circumstances of Bajo las war, circunstancias de guerra, instead of 100 portions, only 10 portions en would be vez de enough. 100%, 10, how much? Only 10 would be enough. Solo 10 sería suficiente. En 90, vez de 100, cancel 90. cancela 90. So he told him, sorry, I already cooked. Le digo, Everything's ready." disculpa, pero ya lo cociné, todo está listo. You asked for it, you ordered it. Tú you have lo to pay. pediste, las 100, tenés que pagarlo. His wife told him, listen, don't argue. Su esposa dijo, no argumentes, no argumentes. Everything is from Hashem. Todo viene de Hashem. Get all the portions. Tráete la comida toda. So they got the 100 Así portions, que terminaron con 100 porciones de as they comida. anticipated. Como anticiparon, On that Friday where they had the Brit Milah, ese viernes cuando tenían la circuncisión, only the close family, solo la familia cercana, and they had 90 portions over. y tenían 90 porciones extras. So the wife is very smart, culinarily speaking, as La well. esposa es muy inteligente culinaria, cocina bien. And what she did was, Así que lo que ella hizo, she took the meat tomó and la carne froze it, y la congeló, and she took the fish tomó el pescado and she ground the fish y lo molió el pescado and added all kinds of y spices, añadió toda clase de especies. probably the Moroccan way, very De tasty. seguro la forma marroca que cocina bien rico, And exactamente. very tasty, yes. And then Y entonces she decided Hashem has given us a boy, Brit Milah. el Eterno nos dio un niño y tenemos la circuncisión. Let's thank Hashem. Vamos a agradecer al Eterno. And she gave over lots of fish portions Así que ella dio bastantes piezas de pescado to the neighbors, to the a los neighborhood. Says, vecinos, you know, here, have it for a Shabbat. todos los vecinos alrededor. Cómetelo para Shabbat. And just bless the child that was Y born. bendice el niño que nació. And this how they distributed all the other Y portions. así fue como destruyeron todas las porciones de la comida que era para Primilá. After that Shabbat, Después de ese Shabbat, people started calling her. la gente comenzó a llamarla. You are so talented. Did Tú you eres- cook that? Did you? Eres talentosa, tú lo cocinaste. Wow, delicious. Es delicioso. We want it every Friday. We want it next Friday. We want it for Hagim. So they're going to place orders for her. Así que dijeron, wow, estuvo riquísimo esa comida marroqueña, wow. Puedes hacerlo para el Shabbat el siguiente Shabbat, para todos los festivales, puedes vendernos, puedes prepararnos para nosotros. And then what happened was Entonces, ¿qué pasó? that Chasdei Hashem, Con la bondad del Eterno, they opened a catering business, abrieron una cocina para vender kasher and now it's very successful. y ahora tiene mucho éxito. Imagine, had they not taken the 90 portions and argued, Ponte a pensar, si no hubieran tomado las 90 porciones extras y hubieran argumentado, they would not have gotten all this breakthrough. no hubieran recibido esta novedad de negocio. It's a very important principle in life. Es un principio bastante importante en la vida. Hashem is the owner, the creator of the world. El Eterno es el dueño de toda la Now, creación. I'm learning that myself. Everybody Eso lo estamos aprendiendo. I have to learn it Todos too. tenemos que aprenderlo, todo. So, all the time to think about Hashem and how Hashem is good. Todo el tiempo hay que estar pensando cómo el Eterno es bueno. And Hashem can turn everything into something Y el great. Eterno puede voltear todo para bien. They ask a question. Rabbi Shai Oved explained Así it, que hicieron una pregunta que el rabino Shai Oved explicó. that when Avraham Avinu fought against the kings Cuando Abraham, nuestro padre, peleó contra los reyes to release his kidnapped nephew Lot, a soltar a su sobrino que fue secuestrado por estos 5 reyes, he didn't have an jamás. army. No tenía un ejército. He took some dust, Abraham tomó un afar, polvo sand, he threw it, que era arena Sí. y lo tiró.
and it became arrows that killed the y enemies. esta arena se convirtió en flechas que mató a los enemigos. How is it possible? ¿Cómo es posible? And what's the measure for ¿Y measure? cuál es la medida por medida? And the answer is, Y la respuesta es, Abraham Avinu in his humility, Abraham nuestro padre en su humildad they said, look at me, I'm strong, I'm rich, I'm this. He said, "Anochi afar wafer, I'm like dust and ashes, I'm nothing." dijo, él dijo, mírame a mí, yo soy rico, soy poderoso, todo lo que tú quieres, pero en verdad soy como el polvo de la tierra. So in Shamayim they said, Abraham Avinu, Así que dijeron, Abraham, you Abraham, don't have an ego. You don't think about yourself as a strong soldier, Abraham, as a tú no mighty piensas person, que eres as a poderoso, intelligent. soldado, tú eres todo, pero no te piensas You así. are very humble. Menachik afar, you're like dust, you say. Tú eres muy manso, tú eres, Like sand. tú te crees como el polvo, como la arena. You know what will happen? Entonces, ¿qué va a pasar? The sand that you're going to Así use que la arena que tú vas a usar is going to operate like a soldier. va a estar operando como un Is that soldado. a beautiful explanation? Nega que nega mida. That's the midah keneged midah. Esa es medida por medida. Now, to thank Hashem, Agradecer al Eterno. Hashem, even a personal account of today. Inclusive la situación que están pasando hoy en día. Because, Hashem, I've been working as a supply instructor. Él trabaja como instructor en unas escuelas. So, whenever Hashem sends a job, Cuando el Eterno llega a trabajos, so basically, I would think that's the parnasah, that's the sustenance. esa es la sustancia, ese es el dinero que el Eterno manda a él. So, what happened today? Así que, ¿qué pasó hoy? Today, there's a big snowstorm in Toronto. Afuera hay una nevada que cayó, como 2 pies de nieve cayeron hoy, en la mañana solo. And they've canceled all the Y schools. cancelaron toda la escuela. But not to worry. Pero no es preocuparse. A person thinks that he is earning money from the work in the school. La persona piensa que está ganando dinero en su trabajo, por ejemplo, en el caso de la escuela. Hashem says, you know what I'm going to do? Y el Eterno sabe lo que dice. Here, today, there's cancellation of the school. Van a cancelar la escuela. However, Sin embargo, you will be paid. pero igual te van a pagar. So the cancellation, Hashem, thank God. Gracias al Eterno. Always to thank Hashem. Siempre agradecer al Eterno. Rabbi Avraham Israel shares a story. El rabino, Avraham Israel, El rabino Abraham Israel nos comparte una historia about the taxi driver in Israel sobre un taxista en Israel who took somebody from Tel Aviv, que tomó a alguien de Tel Aviv, from a certain neighborhood, de cierta vecindad, to a certain hospital. a cierto hospital. And then normally taxi drivers would wait there, somebody would come, visitor, or somebody to take them wherever they Y realmente need. se quedan cerca del hospital para llevar a otra persona a otro lado. He waited half an hour, Él nobody esperó came. por media hora y nadie salió al hospital. And he was strengthening his faith, emunah in Hashem. Él estaba esforzándose en su fe en el Creador. And he started reading Tehillim. Él comenzó a leer salmos. All of a sudden, De repente, he sees another taxi driver that just pulls in. llega otro taxista que acaba de llegar. And lo and behold, somebody comes out of the Y hospital mira, sale alguien del hospial and flags the other taxi driver. y llama al otro taxista. And he goes there. Y se mete el taxi. He feels very unsettled. Ahora se siente un poquito He's disturbado. been waiting, working on his trust in Porque ha Hashem. estado esperando y está trabajando en su confianza en el Creador. It's been half an hour. Ha sido media hora. And here this guy just came and he Y gets the este parnasah, he muchacho gets the acaba de sustenance. llegar y se llevó, por decirlo así, su dinero. But he did not complain. Así que no se puso molesto. He continued to read Tehillim for extra 15 minutes. Continuó leyendo Salmos otros 15 minutos. Lo and behold, Y de repente, he sees somebody who comes out and he dressed very beautifully una persona sale del hospital vestido bien elegante. and he flags him down. Así que lo llama. Speaking English. That's in Israel. Hablando en inglés, en Israel, obviamente, An American gentleman. un hombre americano, gringo. And he told him, could you please go to Tzfat and back? ¿Podría llevarme a la ciudad de Sefat y de regreso? He said, sure. Digo, claro. That's how much would you charge? ¿Cuánto me cobrarías? 1,000. 1000 shekel. A shekel, exactly. 1,000 means they know 1,000 shekels, of course, right? That's in Israel. You Le speak dijo, in the le local está diciendo, currency. sí, le está hablando 1000. Le dice 1000. Le digo, ok. So he took the tourist to Tzfat. Así que se llevó el turista a Sefat. He had to go to some tombs of the righteous. Se fue a visitar los kebarim de los rectos. He brought him back to the place he needed in Tel Aviv. Y lo regresó de regreso al lugar que él tenía que estar, en Tel Aviv. And the American took out his pocket Y el señor americano sacó de su bolsillo and he said he didn't have shekels, he'll pay in dollars. y le dijo, no tengo shekel, voy a pagar en dólares. The taxi driver said, okay. El taxista dijo, no hay problema. So he gave him a wad of dollars. Le dio una manojo de dólares. He thanked him and he left. Le dijo, gracias, nos Got vemos. out. Se fue.
The taxi driver drove. El taxista manejó. Now, the customer had already left. El hombre que tomó el taxi ya se fue. By the time he reached his home, Cuando llegó a la casa, he counted the money. contó el dinero. The tourist gave him $1,000. El turista le dio $1,000, no 1,000 shekels. Which is well over 3,000 shekels. Que sería mucho más que 3,000 shekels. Él estaba diciendo, dame 1,000. Él quiso decir 1,000 shekels. El turista le dio $1,000, que es 3 veces más. Well, that's a mistake, but what to do? Dijo, oh, esto es un error, ¿qué voy a hacer? He went to the rabbi and asked him. El fondo del rabino le preguntó. The rabbi, of course, asked him if he had the contact information. He said, no. El rabino le preguntó, ¿tenía el contacto? Era un turista, lo encontré, nada. And he said, what did you tell? He said 1,000. ¿Qué es que tú le dijiste? Le dije 1,000. Now, I thought, he thought that he would give him, the equivalent, like let's say whatever it is, $300 or whatever, Así que él pensó que le daría el equivalente. Cuando dijo 1,000, él está hablando shekel, pero no dijo la palabra, solo dijo 1,000. Y él pensó que le iba a dar el equivalente, que es como $300. So the rabbi 300 told him, shekels. Así que 1,000 shekels es como $300. So the rabbi told him, under the circumstances, Bajo las circunstancias, this is your blessing, your money. esa es tu bendición, tu dinero. So look at that. Once Mira again. eso. Mira. Because the test is, it's not that we want. I don't want the test. We don't want the test. But there's a test of emunah. El punto es que llegan las pruebas. Y no es que queremos pruebas, pero eso es lo que Dios nos da para ejercitar nuestra fe, demostrar nuestra fe. What's nuestra happening alianza. now in the world? Lo que está pasando hoy en el mundo. That there are very, very immoral organizations that seemingly are in control. Que hay organizaciones que parecieran que están en control. Everywhere we see it in the world. No need Todo for el details. mundo. No hay necesidad de hablar de ellas. The point is to trust Hashem. El punto es confiar en el And to Creador vote only in Hashem. y votar solo para el Creador. And here we're going to see how it is reflected in this week's parasha too. Y aquí vamos a ver cómo se refleja en esta parasha. How important it is to connect to purity and to holiness. Cómo conectarse a pureza y santidad. So first we start with Pharaoh, Comenzamos con Faraón, with the plague of the blood. con la plaga de la sangre. It was very clear Era muy claro to everybody, a the todo el Jews mundo, and the Hebrews, al israelita y al hebreo, that al egipcio y It al is from israelita, Hashem. que esto venía de Hashem. can you imagine if you drink from the same cup Puedes pensarte, si tú bebías de la misma copa, and there are some people, if they are Hebrews, if they are Jewish, si eran israelitas, hebreos, judíos, They como drink quieran, water. Bebían agua. but if they are Egyptians, blood. Pero si eran egipcios, terminaban con All sangre. Egypt saw that Todo Egipto vio eso. and they started having faith in Hashem. Y muchos de ellos comenzaron a tener fe en el Creador. Rabbi Goel Karif says, Así que el rabino Goel Karim nos Pharaoh dice, too. inclusive Faraón. So listen to what happened. Si miren lo que pasa, lo que Very pasó. interesting. It says, you go to chapter 7, Vas a capítulo 7, verse 23. verso 23. Vayifel Paro, and Paro turned, Y Faraón se volteó Vayavo el Beto, y fue a su casa. Velo shat libo gam lazot, and he didn't pay attention to that either. Y no puso atención a eso también. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? On the way to his home, En el camino a su casa, he was so influenced by the Egyptians even that thought, listen, this is the hand of God. This is something. fue that is- influenciado inclusive por los egipcios, porque dijeron, este es el dedo del Creador. Yeah, to add to that another thing, Para añadir un poquito a eso, Egypt was the hub of sorcery. Egipto era la fuente de brujería. And Baruch Hashem, today sorcery is not at that level. Bendito sea el Eterno, que hoy en día la brujería no está a ese nivel, pero antes estaba bastante But the grave. Gemara speaks galore about the ability of sorcerers, La Gemara, el Talmud, habla de la habilidad de los brujos, which is terrible, que es terrible, and it's a test. y es una prueba. How do you say a sorcerer? Mechashef. Es como decir la palabra brujo, mechashef. Mechashef or machishim, pa'amalia shalmar. That means they deny the existence of Hashem. Porque God forbid. porque ellos niegan la existencia del Creador. Look how beautiful the Torah is. Miren qué bello la Torah es. Let's say we want to drink coffee, tea. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios.
donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ponte a pensar, está bebiendo agua, té, lo que esté What do bebiendo. we recite? ¿Qué es lo que rezamos? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. Ok, decimos la bendición, bendito eres tú, eterno del universo, que hace todo con su palabra y su palabra, díbaro. Excellent. So Hashem is speaking and something has become. Y el Eterno está hablando y se convierte. In Hebrew, it's a En holy hebreo, language. que es el lenguaje santo, el lenguaje de la Torah. If I don't know, what do you call this? Y si una persona no sabe cómo llamar una cosa, I say, מה הדבר הזה? ¿qué es la cosa esta? Very interesting. So the word davar Davar is something. es algo, pero también es palabra. Very good. And davar is dibur. Que viene de dibur, It's not palabra. a coincidence. No It's es coincidencia. absolute. It's from Hashem. Even the word coincidence we pray is rak Hashem. Inclusive la palabra coincidencia en hebreo tiene que ver con provocación el Eterno lo provoca. That's what Rabbi Shmuel Yaniv explains. El rabino Shemuel Yaniv. explica. So, Hashem is So, We're going back. witchcraft, the word witchcraft and the word thought is the same, similar? different. No, but they don't have any relation? Mechashef. Mechashef. Mem chav shin pei. Different. Okay. Machishim, they deny the existence of a Okay. divine person. Solo estoy hablando que tal vez la palabra pensamiento, que parece similar, pareciera la palabra en hebreo de brujería, y me dice que no tiene relación, que esto es una curiosidad mía. So the Mechashef, the sorcerer, El brujo would have some powers, tenía cierto poder, of course, given from Hashem through impurity. que ese To test the poder people. del brujo también proviene del Creador, que Deuteronomio 13 te habla que el Eterno permite brujería de su lado también, para probar nuestra fe. Si seguimos al uno, no. Sorry. That they could temporarily change the nature of something. Así que en la brujería pueden cambiar la naturaleza de algo. The Gemara tells a La story Gemara no habla de tal historia about Rabbi Zera, de Rabino Zera, who bought a donkey, que compró un burro and he rode the donkey. y cabalgaba el burro. And when he got to the water, Y cuando llegó al agua, the donkey started to drink el burro comenzó a beber. and became Ah, a tree, a plank. y el burro terminó como un tronco. So the test of sorcery Así que la prueba de la brujería is in the water. se encuentra en el agua. If you wanted to know if something was affected by sorcery, Si querés saber si algo fue afectado por brujería, you would go and take it to the water. lo llevarías al agua. If it were real, Si fuera it real, would stay, a donkey, a horse. se quedaría como lo que es, un caballo, una planta, lo que sea. If not, Si no, it would turn into what was original, se inanimate object. convierte en lo que Piece era of wood. originalmente un pedazo de madera, lo que sea. So Rabbi Amnon Yitzchak El says rabino Anom Yitzhak dice that there's another case que hay otro caso, in which Yanai went to a certain place, que Yanai, este sabio, fue a cierto lugar, and he went to a restaurant, he ordered something to drink, ordenó algo para beber, and the sorcerer y el brujo said something over the water, dijo algo sobre el agua, and then they turned to scorpions. y se convirtió en escorpios. And then after he was able to make something to thwart that, Y cuando hizo algo que podría destruir tal brujería, and he turned the waiter into a horse y convirtió al mesero en un caballo, on which he rode, en cual él cabalgó, until a friend sorcerer of that waiter, hasta que un waitress, amigo del brujo ese yes, removed the sorcery and brought it back to what she was. removió lo que había pasado y lo convirtió otra vez en persona. This is Baruch Hashem not known today. Obviamente eso no se conoce hoy en día y no practicamos eso, obviamente. But here, Rabbi Amnon Yitzchak Shalita Pero asked el the rabino question, Nomi Shlita, que tenga larga vida, que es un rabino favorito mío, él dice la pregunta, how is it possible ¿cómo puede ser posible? that with Rabbi Zera, El rabino Zera, right, the donkey went into the water and became a piece of wood? el burro fue a tomar agua y se convirtió en una pieza de madera, And the Chachamim say, y el sabio dijo, "Akshafim nivdakim b'mayim." That means sorcery is checked through water. porque la brujería se prueba con agua. Moreover, Más, you cannot make sorcery over water. no puede ser brujería sobre agua. So how was it possible in the restaurant that this waitress, this
sorcerer was able to put some sorcery into the water? ¿Y cómo fue que este brujo pudo hacer brujería sobre el agua? And the answer Y is, la respuesta es, sorcery does not affect living water. el brujería no afecta agua viva. That means if it is a river, a Sea sea, un río, un mar, lo que sea, you cannot do sorcery no there. puede ser brujería ahí. But Pero- if the water were to be captured in a glass, in a cup, Pero si el agua es capturada en un vaso, lo que sea, that would be subject to sorcery. y eso puede tener, la brujería puede tomar control. And that he mentions also Eliyahu Navi, También menciona Elías el profeta. when the 450 false prophets tried to have fire from heaven for the sacrifice on Mount Carmel, they failed. Cuando los brujos que estaban enfrentándose a Elías Naví, que eran brujos para Baal, y estaban haciendo en el Monte Carmel este acto de brujería para llamar a su ídolo. And then Eliyahu Navi prepared the ox for Que the Elías, el sacrifice. profeta, preparó el buey para la ofrenda, And into the tunnel that surrounded it, y en la fosa que él cavó, he filled it up with water 3 lo times. llenó de agua 3 veces. And he asked that Hashem will bring fire from Y le Shammai. pidió al Eterno que llevara fuego de los cielos. And he asked Anani Hashem twice. Y dijo, Answer me, el Hashem, sir. Eterno, por favor, contéstame. So number one, Anani Hashem, please answer me, Hashem, that the fire will come from heaven Número 1, que el Eterno mande fuego de los and cielos will consume the y que sacrifice. consuma todo el So sacrificio, everybody will know it's from Hashem. para que todo el mundo sepa que esto viene del Creador. The second time that Eliyahu Navi, may his merit protect us, he will announce the Geulah Amen today. Muy pronto, Bezrat Hashem, hoy mismo, Elías el profeta va a anunciar la redención final. Elías el profeta va a anunciar la redención hoy mismo, Bezrat The Hashem. second time that he said that La segunda vez que lo hizo, was in order to ask Hashem that people will not think it's sorcery, will know that y it's la true. razón que peticionó 2 veces era para que la gente supiera que no venía de brujería. So now we go back to Pharaoh. Así que regresamos a Faraón. Pharaoh was extremely wise. Faraón extremadamente sabio. He knew 70 languages, Sabía 70 lenguas and he was the chief magician and sorcerer. y era el cabeza brujo de todos. He knew Él sabía that sorcery cannot work on living water. que brujería no puede servir en aguas vivas. So when all the Nile Se convirtió en sangre el Nilo, turned into blood, not red color, no color rojo, sangre. he should have known better. Él debiera entender que algo está pasando. In fact, he understood, he knew En hecho, él sabía. it was not sorcery, No era brujería, it was the hand of Hashem. era la mano del Creador. So now let's go back to this verse and see. Regresamos a este verso y vamos a ver lo que dice. So we have this difficult question, Vemos esta pregunta About difícil Pharaoh. sobre Faraón. and the second thing Y is la segunda, that he literally saw. With él all literalmente he went vio, outside, fue afuera. and a Hebrew would drink water Un hebreo bebiera agua from the same cup. la misma copa. The Egyptian would drink and it turned to blood. El egipcio bebería del mismo lugar, sacaría el agua y esto es sangre. Now, Pero it was el not a israelita fluke. no. It's not. It didn't just happen to certain people. All over with exact clarity, 100% clear. Y eso pasó alrededor de todo Egipto para el israelita y para el egipcio, 100% sin ninguna duda. So look at that. When Pharaoh went to his house, Así que cuando Faraón fue a su casa, he did not pay attention to that and he did not believe. no puso atención a eso y no creía. How do you explain that? ¿Cómo lo explica? So Rabbi Goel Karev Shalita Así que explains el rabino Goel Karev Shlita nos explica that the house of Pharaoh que la casa de Faraón was the source of impurity. era el lugar y la fuente de impureza. He murdered many Jewish kids. Él asesinó Hundreds by day. cientos y 300 miles de every niños day. israelitas y 100 al día, 300 al día. That was a terrible place Es un lugar of terrible great impurity. de gran impureza, tumba, ¿no? Yes. Tumba, impureza, Where they had donde tenía, all the difficult, harsh decrees against the Hebrews. and donde salieron todos all los the bad decretos things. terribles contra el pueblo de Israel. When he got, that's the reason the Torah is telling us that when he came home, Y por eso la Torah nos dice, cuando llegó a la did not casa, believe in all that. no creía en nada de eso. beautiful explanation that he Una gave. explicación bastante Because interesante. otherwise, listen, he doesn't believe. No solo dice, no creo, pero en verdad, so you're saying that he didn't believe in his own witchcraft. That's what you're saying. No, just a second. Hashem is showing his power that the water has turned to blood. Ok, Correct? voy a explicarlo otra vez porque yo entendí. Let me just explain. Porque yo dije, ¿qué es lo que no creyó? ¿Creyó en el poder de Hashem o no creyó en su brujería ahora que fue a su casa? Esa es la pregunta que le hice. So,
The water in the Nile turned to blood. Así que él sabe que el agua en el Nilo se convirtió en sangre. Very clearly, very systematically. Claro, sistemático, no hay duda. 100%. 100%. A Hebrew would take water, El israelita sacaba agua, it will be water. era agua. If an Egyptian would take, Si el egipcio sacaba For agua the del Nilo, Egyptian, para el it egipcio will be blood. era sangre. Let's say now an Ahora Egyptian ahora un takes egipcio a glass toma una copa, and there's blood inside, tiene right? sangre, And he gives it to the se Hebrew. la da al israelita para beber. He'll tell the Hebrew, drink. Y le decía al hebreo, bebe. What will he drink? Water. Mayim, agua. Wow. So he saw very clearly Así que vio bien claro that it was a miracle from heaven. que Hashem era is un doing it. milagro de los cielos, un milagro total del Eterno. So now, why does the Torah Así que, ¿por qué la Torah? have to tell us that Pharaoh turned? ¿Por qué nos tiene que decir que se volteó? He went to his house. Fue a su casa, que era un lugar de brujería. Why is the part where he was? No importa dónde se fue. And then he did not pay attention, he did not believe. Y después no puso atención, no creía. So the answer that is given Que es la is respuesta que se da that after he went to his house, después que fue a su casa. because his house was so steeped in impurity, Porque su casa estaba tan profunda en impureza, it negatively influenced him. lo influenció negativamente. And what happened was Y lo que pasó, that he did not believe that it was from Hashem. que no creía entonces que esto venía de Hashem. So it's an interesting ideology. Una interesante ideología. By contrast, Por contraste, if a person is attracted to purity si la persona está atraída a pureza or comes in touch with purity, o with está en holiness, contacto con pureza, santidad, it affects him lo afecta in a good way. en una manera buena. So there's a story about Rebbe Povarsky Así que una historia del rabino Povosky, that Rebbe Goel Karev que el rabino Goel Karev Shlita nos comparte, and he says that there was a boy in a y nos yeshiva cuenta de un muchacho que estaba en la escuela judía yeshiva, that started to smoke on Shabbat. que comenzó a fumar en Shabbat. And people noticed, would Y lo come with notaba smoke, y lo veía smell. fumando y olía. So what to do? ¿Y qué hacer? So he instructed the Ponevezh Rav Así que le instruyó a este rabino To de take him to his Ponevezh yeshiva. que lo lleve a su yeshiva. and he told him that this kid has lapsed and he has been smoking on Shabbat. Y que le diga que este muchacho está fumando en Shabbat. I told him, listen, please, Escucha. I want you to study with him. Le dice, quiero que tú estudies con ese Can you muchacho. imagine such a big Rosh Hashiva Ponte a pensar, ese gran cabeza de yeshiva, to learn with somebody who has violated Shabbat que una persona que está violando Shabbat. and was unrepentant at that point. Y en ese momento el muchacho no estaba arrepentido. And what happened was, Y lo que pasó, the Ponevezh Rav to his marriage says, yes, el okay. rabino Panovich dijo, no hay problema. And he started learning with him. Comenzó a aprender con él. And slowly, Y poco a poco, that kid became a Baal ese Tshuva muchacho terminó siendo and arrepentimiento later on became a big rabbi. y se convirtió en un rabino. Y 9 months later, no, I mean, it's true. No? no, And so I- always yeah. think it's funny. Another story that happened, Y otra historia que pasó bastante interesante, this is with Rabbi Steinman. esto pasó con Rabino Steinman. There was a yeshiva bochur Hay un muchacho de yeshiva that slowly Que poco a got poco away from the Jewish faith se comenzó a remover poco a poco de la fe israelita, la fe judía, to a degree that he left home. al grado total que se fue de su casa He didn't keep any mitzvot, y no anything. guardaba ningún mandamiento. And he met a Swedish girl, Y encontró una muchacha suiza, brought her to Israel, la llevó a Israel and was about to marry y her. estaba por casarse con ella. And his parents, of course, were very, very troubled. Obviamente sus padres estaban bien disturbados, They didn't know what to do. no sabían qué hacer. And just before the would-be marriage, Antes del supuesto casamiento, a friend of his told him, listen, un amigo de él le dijo, you're about to marry a woman, call your parents, you're estás not... por casarte con una muchacha, llama a tus padres. No, they don't want that. they Pero don't- no están interesados en eso. Listen, just tell them, and see. They already know that that's what you want. They'll let you be, don't worry. Ellos ya saben lo que va a pasar. Solo llámalo. So he called them up, Así que él lo llamó. and they said, please, before that, Le dijo, por favor, antes de eso, come for Shabbat. vengan para Shabbat. He told them on one condition. En una condición. No conversation about the marriage. He's about to marry a woman who is not Jewish. Nothing. No not at all. conversión de matrimonio porque él se va a casar con una muchacha no judía. He said, okay, No, fine. no hay problema. So he came home. Así que the boy, ¿no? The boy. El muchacho fue a la casa de sus Now, it's a padres man. Yeah, and he came with that woman. y vino con esa mujer.
and he was smoking downstairs, and Y estaba fumando of course bajo. he didn't go to shul. No, obviamente que no fue a la They wanted to sinagoga. make sure they're not even going to approach him about that. Y estaba seguro, estaba buscando cómo asegurarse que no se le acercarían So sobre they eso. promised they won't, right? Y lo prometieron que no iban a hacerlo. Shabbat afternoon, Shabbat en la tarde. his father told him, listen, I'm going to shul, Su padre le dijo, voy a la sinagoga. but before I'm going to stop by Rabbi Steinman. Antes de eso voy a pararme a la casa del Rabino Steinman. Would you like to come with me ¿Quieres venir conmigo? to Rabbi Steinman? El Rabino Steinman He says, to that I agree. dijo, eso estoy de acuerdo. His father was amazed. Estaba sorprendido. Wow. So on the way, En el camino he told his father, I see you're amazed, right? le dijo al muchacho, el padre, veo que está sorprendido. Rabbi Steinman, I'm willing to go. Other places I don't want to Y, go. y ir a la casa del Rabino Steinman no tengo problema de ir, pero otros tal vez no. So he told him the story. Así que le dijo tal historia. That when he was a young boy Cuando era un muchacho joven in yeshiva, en la escuela judía, the rabbi took them for an examination by Rabbi Steinman. el rabino lo llevó por examinación a la casa del Rabino Steinman. And Rabbi Steinman would ask each student a El question, Rabino Steinman le preguntaba una pregunta a los estudiantes, Mishnah, Gemara, lo que sea, de Torah. Talmud, de Torah, de lo que sea, and each one would answer y cada uno respondería and would get a candy. y recibió un caramelo. He said, when came my turn? Cuando llegó mi turno, I went there fui ahí, and he asked me a le question. hizo una pregunta, I said, I don't know. y le dijo, yo no sé. The second La question, segunda pregunta, I don't know. no sé. The third question, La tercera pregunta, I don't know. no lo sé. I was very embarrassed. Tenía mucha vergüenza. And he told me, wait, please, Y wait dijo, here. espérate. He took me, Me he tomó, gave me a hug, me dio un abrazo and he gave me 3 y candies. me dio 3 caramelos. And he asked me, you know why I gave you 3 candies? ¿Sabes por qué te di 3 caramelos? Because in the Torah, Porque en la Torah we don't get rewarded by achievements. no recibimos recompensa por alcanzar metas. We get rewarded for trying, for the effort. Recibimos recompensa por el esfuerzo. You tried Tú to trataste answer 3 times. de responder 3 veces. This is marvelous. Y eso es maravilloso. That's the reason I'm willing to go with you now Por eso es la razón que estoy dispuesto a ir a ver este rabino, to Rabbi Steinman. el Rabino Steinman. So they entered his apartment. Entraron a su apartamento. By the way, very humble apartment. In Un Nebraska. apartamento en Bnei Brak bien It modesto. was a huge rabbi. Un rabino muy Spirit importante. protects us. And Que su mérito very lo proteja. humble. Una persona bastante mansa. And the father broke down and told him Así que su padre se puso a llorar y le dijo, that his son is que su about hijo to marry a non-Jewish está por woman. casarse una no judía y no sabe qué hacer. And the rabbi, in his wisdom, Y el rabino en su sabiduría looked at the boy miró al muchacho and told him, how long have you been dating this woman? y le preguntó, ¿cuánto tiempo está saliendo con esa muchacha? He said, about 2 years. Como 2 años. Told him, look, have you ever thought, ¿Alguna vez tú pensaste, after all, I'm Jewish, my parents are observant, maybe it's not such a good idea. Maybe I have to marry a Jewish woman. tal vez no pensaste alguna vez que tendrías que casarte con una muchacha judía, viendo que tus padres son observantes, son judíos? So he told him, yes, Y yo, claro que sí. it happened to me. Y pues lo pensé. So he asked him, how many times did you think about, what am I doing? You know, I'm Jewish, I have to marry a Jewish girl, you know, why am I married? How many times did it happen to you over the course of the 2 Y years? le dijo, en los 2 años que estás saliendo con esta muchacha, ¿cuántas veces pensaste que debiera casarme con una judía en vez de estar saliendo con una So muchacha he no told judía? him, each time over a few minutes, Cada vez, unos cuantos minutos, 3 times. 3 veces. He told him, so the rabbi looked at him and said, El 3 times. rabino lo quedó viendo y le dijo, 3 veces. You had Tú tienes thoughts about Shuvah, Hirut Shuvah, pensamientos de arrepentimiento. and you are asking me for a blessing? Y tú me estás pidiendo por una bendición. I should ask you for a blessing. Yo debiera pedirte por la bendición. Because Debido it is written, במקום שצדיקים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. está escrito desde el lugar que un arrepentido está de pie, el recto de nacimiento no puede estar enfrente. You came to me for a blessing. Tú viniste enfrente de mí con una I bendición. want you to bless me. Yo quiero que me bendigas. And he meant that. Y en verdad lo quiero, en verdad. So he said he gave Rabbi Steinman bracha, may Hashem give you health and happiness. Y entonces le dio una bendición a Rabbi Steinman que por sanidad, por bendición. That meeting was over. Y ese encuentro se terminó. And after Shabbat, Después de Shabbat, the boy left with the el girl. muchacho se fue con la muchacha, But the words of Rabbi pero Steinman las palabras de Rabino Steinman went into his heart. fueron en And su corazón y su mente.
And he started thinking, look at that. Y comenzaron a pensar, After all I've mira done, eso, después de todo lo que This yo he hecho, great rabbi este gran rabino is asking a bracha from me me. está pidiendo una bendición a mí. And he meant it. Y en verdad lo quiso And he decir. respected me so Y me much. respetó tanto. Why? ¿Por qué? Because I thought about Shuvah. Porque pensé en arrepentimiento. Said, no. He Digo, no. called the marriage off, Así que renunció a la propuesta de matrimonio, went back to yeshiva, regresó a la escuela judía, and became a prominent rabbi. se convirtió en un rabino prominente. Married a Jewish woman. Mary se casó con una muchacha judía y 9 months later, That's siempre 9 meses más tarde, pero bueno. Yeah. So we're talking about faith and things that are happening in faith. And to see the hand of Hashem because everything is good. Yes. Let me translate. Estamos hablando de fe y que todo lo que viene de Hashem es bueno, and we get to see the signs. I remember when Hamas began training missiles to Israel from Gaza. Yo me acuerdo cuando Hamas estaban tirando misiles de Gaza a Israel. And they asked the guy, a Hamas spokesman, what kind of missiles do you buy? They're not precise and they miss. Así que les preguntaron, tiene que estornudar, que le preguntaron qué pasa con los misiles que mandan, que no son precisos, ¿qué pasó? Y the man of Hamas Yes. says, no, we buy the best missiles, the most precise missiles, but the God of Israel Right. moves the missiles so they won't get harmed. Así que le dijo, es que no, compramos los misiles mejores, pero Dios, el Dios de los judíos, mueve esos misiles. So we get to see what's going on in Iran. We get to see everything that's going on. We are in the Geula of Rome, and we're talking right now about the Geula in Egypt. Right. How does it relate? So- Que estamos ahorita en la redención de Egipto, en este libro, pero estamos en la redención de Roma, que estamos viendo el final. Y una pregunta que me salió un poquito tópico. Sorry. The Torah is teaching Y us que la Torah está enseñando to come close to Hashem. acercarnos al Creador, So to have faith in Hashem. tener fe en el Creador. I don't know how Hashem is going to solve the problem. No sé cómo el Eterno va a resolver el problema. And that's what we are learning. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. You see, the Nile turned into blood. El Nilo se convirtió en sangre. The fishery industry was kaput. La industria pescadera se terminó. And because of that, Y debido a eso, the Jewish people became very wealthy. y la gente israelita terminó bastante rica. Why? ¿Por qué? Because Hashem is in Porque el control. Eterno está en control. So the problem turned into the Y que el solution. problema se convirtió en la situación, en la solución. So whatever is happening in the world Lo que está pasando en el mundo is not up to us to control or to do. no That's está sobre a very big nosotros mistake. de tratar de controlarlo. In fact, it's a big mistake. Inclusive, un error bastante grave. And the best way that the sages teach us Y la mejor manera que los sabios de Israel nos enseñan, is the Shoatcha Kiviti Hashem. I hope only for en your tu salvation. esperanza, Only from you. espero por tu salvación, Hashem. That's what David HaMelech is teaching Y us. eso es lo que el rey David nos enseña. Shir Lamalot, Canción de elevación. Esaina Eleharim. Levanto mis ojos a las montañas. Me'ain yavo ¿De Ezri. dónde viene mi ayuda? Ezri me'im Hashem. Mi ayuda viene de Hashem. Salmo My help comes 121. from Hashem. Mi ayuda viene del To Creador. expect only Hashem. Esperar solo del So Creador. Rebbe Shai Obed Así explains que el rabino Shai nos explica. that after the death of the first Pharaoh, Después de la muerte del primer faraón, Vayakom El- there was a new king, hubo otro nuevo rey. and it said Vayanchum Bnei Israel that the Jewish people uttered a sigh. They started to cry. Así que la gente de Israel comenzó a llorar porque vieron la dificultad que tenían con el nuevo faraón. And here too, Vegamadi Shamati et Nakat Bnei Israel, and I also heard the cry of the Y aquí también está escrito Hebrews. que yo también escuché el llanto de los hebreos. So the explanation is as follows. Así que la explicación es la siguiente. They thought, Ellos pensaron, like it could apply to us too, que también puede aplicar a nosotros hoy en día, that the source of the problem was Pharaoh, que la fuente del problema era faraón and that was absolutely y wrong, no era verdad. because they thought once that this government is going to be removed, Una vez que este gobierno está removido, once that this Pharaoh is gone, una vez que este faraón se va, everything will be okay. todo se ha mejorado. Wrong. What happened was there was a new Pharaoh, Lo que pasó es que llegó otro faraón nuevo and the decrees were harsher. y los decretos fueron peores. At that point, En ese punto, they realized ellos se dieron it's cuenta, not Pharaoh, no es faraón, it's from Hashem. y esto viene de Hashem, And Hashem is in control. y Hashem está en control. So Hashem is always speaking to us. Y el Eterno siempre está, that's what Rabbi Nachman says, el Eterno siempre está hablando y eso es lo que dice Rabbi Nachman. There is a story, and it applies even to seemingly small things as much as Y eso big things. aplica desde las cosas más grandes a las cosas más pequeñas, minutas. There's a story about a big rabbi in Yerushalayim, Así que hay una historia de un rabino importante en Jerusalén, and about 60, 70 years ago, como 60, 70 años atrás,
that he asked the Rebbetzin to boil some milk to drink. que le pidió a la esposa, a su esposa, él era rabino, le pidió a su esposa que le cociera una lechita, le calentara una lechita. After a few minutes, Después de unos cuantos minutos, they went to the kitchen, se fueron a la cocina and the milk just overspilled and was y lost. la leche se cayó y se perdió. So most people say, "Oh, come on, just put another one. Don't even think La about gente that." dijo, no te preocupes, la mayoría de gente dice, no te preocupes, pongamos otro y ya. But this rabbi was wiser. Pero este rabino era sabio. He said, "Why was it from Shammai ¿Por qué fue de los cielos that they've caused that we would lose that milk?" que la leche la perdiéramos, esa It's leche? a lesson for us. Una lección para nosotros. And then he realized that a couple of minutes before, Minutos antes, there was somebody who knocked on the door, había alguien que tocaba la puerta, and they didn't answer. no contestaron. And that person needed some help. Y esa persona necesitaba una ayuda. So you see, that is connected to Lo that. conectó, negue que negue mida, Yes, medida por medida. there's another beautiful story that is such a beautiful story that has to do with emunah, with Hay come otra to historia faith. que tiene que ver con fe. The Gemara tells us about a poor person La Gemara nos cuenta de una persona pobre that would go from place to place to ask for food. que iba de lugar a lugar a pedir por comida. By the way, today, thank God, the situation is much better Obviamente hoy en día la situación es mucho mejor. because people get invited. There are restaurants, there are credit cards, there are food banks. So many. Porque la gente es invitada a comer, hay lugares de comida que a veces gratuita o a veces más barata, etc. But the Pero- principle is the same. Pero el principio es lo mismo. That's what you're saying. You Eso see, es lo que estoy diciendo. the principle from the inception of the world until now is always the same. El principio desde el comienzo de la creación hasta hoy en día es lo mismo. Faith in Hashem, Fe en el Creador, not in somebody else. no en alguien, no en And ninguno. Rabbi Shlomo Pincus El says, rabino Shlomo Pinchas, yeah, ¿ya? that's the reason for this generation it's much more difficult que to habla cope de with esta faith. generación, de esta generación que la tiene más difícil. Because the other forces, so to Porque speak, la otra fuerza, las fuerzas contrarias, have made sure that people will have all their answers naturally. que se ha asegurado que las personas tengan la respuesta naturalmente disponible. People need food, you go to the supermarket. La If gente not, tiene- you can take a loan. La gente tiene necesidad de comida, va al supermercado, ya está instantáneo, todo There's instantáneo. technology. Hay tecnología. People have some mental problems, there are psychiatrists. La gente tiene problemas mentales, tiene doctores mentales, Security, seguridad. there's an army. Hay un Whoa. ejército. If not, there's another alliance with another army. Si no sea una alianza con otro ejército. What's missing? ¿Qué es lo que está parando? Hashem. Emunat Hashem. Only Hashem. Solo el Eterno. When a person thinks like that, Cuando la persona piensa así, he brings closer the Geulah. se acerca a la redención The final. Maharal says El Maharal nos dice, that people deserve, God forbid, the servitude, la gente servitude. deserve the servitude, the enslavement, because they don't have faith in the Geulah. la gente termina en servitud porque no tienen fe en la redención final. Right. So we go back now to the story of this poor man, Así que regresamos a la historia de este hombre pobre. and he had nothing in those days. Again, no No tenía fridge, nada, no no tenía nothing. refrigerador, no había nada. And he would knock on doors and he would ask for food. Tocaba las puertas para pedir comida. And we're talking about a weekday. Y estoy hablando de la semana. So one day Un día he knocked on the door of a certain Rav. tocó la puerta de cierto rabino. Hi, Shalom Aleichem. Le digo, hola, bienvenido. I'm hungry. I'd like to eat something. Tengo hambre, ¿puedo tener un poquito de So the comida? rabbi said, sure. Y el rabino dijo, no hay problema. The rabbi said, here, some vegetables, some Aquí hay unos vegetales, water. un poquito de agua. So the poor person said, no, I want chicken and wine. Yo quería vino y quería pollo. So the rabbi said, this is food for Shabbat. Y dice, esa es comida para Shabbat. And even the rabbi didn't have that. Y el rabino no tenía eso. He was only eating few vegetables and Solo a estaba little bit of comiendo bread and that's it, vegetales and y water. poquito, agüita. So the poor person told him, Y la persona pobre le dijo, I'm not asking from you. no estoy pidiendo de ti, I'm asking from him, from estoy Hashem. pidiendo del Eterno. I believe Yo creo that Hashem is going to give que me el Eterno me va a dar well barbecued chicken una barbacoa, un pollo de barbacoa and a bottle of wine y una botella de vino. every day, and he does. Todos los días y pasa. If you don't have it, Si no lo tienes, you are not the one that is sent by Hashem to give it to me. tú no fuiste el enviado que me lo mandara a mí. Have a good day. Sayonara, nos vemos hasta más And tarde. he took a walk. Y se fue a caminar. As soon as he left, Apenas se fue. a knock on the door. Hubo otra gente tocando la puerta. In those days, no En telephones. ese día no había teléfonos. Who is by the door? ¿Quién estaba en la puerta? The sister of the rabbi, La hermana del rabino, who has not seen him for 13 years. que no lo había visto por 13 años. And
she came and greeted him warmly. Vino a saludarlo con alegría. And she said, in honor of the occasion, here there's a tray. Y en honor a esta ocasión de podernos vernos, hay una bandeja aquí. And what was on the ¿Y qué es tray? lo que había en la bandeja? A well barbecued chicken Un pollo barbacoa and a delicious red wine. y un buen vino rojo. To the credit of this rabbi, Al crédito de see esta how connected they are to miren cómo Hashem? están conectados con el Creador. He said, why would it be from Shammai ¿Por qué sería de los cielos that right now Hashem sent this poor man que el Eterno mandó a este hombre pobre? and he says that Hashem feeds him. Que él me dice que el Eterno le da de comer. He believes that every day he's going to get chicken and wine. Él cree que todos los días el Eterno va a proveer pollo y vino. And as soon as he walks Y out apenas of se fue the house, de la casa. here the sister comes. Y aquí viene su Hashem hermana, sent somebody que el Eterno mandó a alguien, que and es su brings hermana, exactly what he asked y for. le trajo lo que él peticionó. That means Eso significa that his request has been fulfilled from Shammai. que su pedido ha sido hecho desde los cielos. He ran down the Así street, que bajó a la calle y lo buscó. managed to catch that poor person, Alcanzó a esa persona pobre. and told him, your request has been fulfilled from Shammai. Así que tu petición ha sido contestada en los cielos. Here is your well barbecued Aquí chicken está tu pollito and a bottle of y delicious una red wine. botella de vino rojo. Why is the Gemara telling us ¿Por qué la Gemara nos dice eso? faith in Hashem? Fe en el Creador. It's very, very unfortunate Es triste. and that's, now we're speaking about today in the Geulah, Estamos hablando de hoy, la redención. that people have minimized themselves, Que la gente se minimiza. and I include myself, I have E to improve, incluyamos que tenemos que mejorar todos nosotros. only to what we understand. Solo Only to what we understand. lo que entendemos. And Nos the minimizamos way en to the eso. Geulah is the exact opposite. Y la forma de la redención es diferente. How do we know? ¿Cómo lo sabemos? Because the sages have taught us Los sabios nos enseñaron. before the coming of the Mashiach, Antes de la revelación which mesiánica. is now, all Que signs es are ahora. here. Todas las señales están aquí. See the persecution of Torah learners Vemos la and everything. persecución de estudiantes de Torah. And all the good signs, so many Baalei Tshuva. Y la señal positiva, galore. mucha Many, gente many, many. arrepentida caminando en la senda antigua. En lano al mili shine la virtue bashamai. Y no tenemos a nadie con quien apoyarnos, excepto el Padre de su cielo. Y esto, I sent you the image on WhatsApp of Iran saying, we're going to destroy Israel. And they try to put fear on us, to take away Emunah Hashem. Ayer le mandé una fotito del gobierno de Irán diciendo, hoy vamos a destruir Israel, Israel va a dejar de existir y quieren remover nuestra fe en el Dios uno. Y quieren que pongamos fe en ellos. Pero en verdad es fe en el Dios uno que nos liberó. He delivered us from Egypt, Pharaoh with the great army. El faraón con el gran ejército. And who did it? Not the IDF, solo Hashem, no fue el ejército israelí, solo Hashem. Y esta gente cree que nos va a intimidar y remover nuestra paz y fe en el Creador. That's right. Now, Hashem wants us to believe only in Him. El Eterno quiere que creamos en Él. So the sages teach us it's not just a statement, El Eterno nos dice que no solo es un dicho, it's a very accurate description of the situation until Mashiach comes. es una descripción bastante precisa hasta la revelación mesiánica, Hayom Haseh, Amen. que sea hoy. That there'll be nobody to lean on Que no hay nadie con quien confiar, except for Hashem. solo el Hashem. A Solo person Hashem. thinks the army, La persona piensa en el ejército. it's not going to work. Piensa en, what about Bibi? Nope. What about Trump? No, Only nadie. Hashem. Solo Hashem. Now, the test, if La that's prueba okay, aquí. the test is Rabbi Shlomo Levinstein Shalita explains beautifully. El Rabino Levinstein nos explica preciosamente. Because there is freedom of choice. Porque hay el libre albedrío. Now, the only way to bring the La Geulah única manera de traer la redención and Israel Nigani ela b'tshuva. es que Israel no va a ser redimido si no hay arrepentimiento. And we don't cry. We have to cry to Hashem. Yes, right. Tenemos que And Rabbi gritar a Shimon Hashem. Bar Yochai Y el Rabino says Shimon Bar Yochai dice that Shlosha Dvarim ma'aseh bnei Israel, three things that Jewish people despise, que tres cosas que el pueblo de Israel desprecia and they will not see Geulah until they ask for these y three no van things. no van a recibir la redención hasta que pidan So por we estas have tres to cosas. cry out and to ask to Hashem Llorar al Eterno exclusively exclusivamente for Malchut Hashem, por el reino de Hashem, Malchut Bet David, el reino de David Ubet HaMikdash. y el santo templo. And that's what we do. Y eso es lo que hacemos ahora. That's the only solution. Eso es la única solución. What happens is, Lo que pasa es que before that, there's a series of tests. antes de eso hay una serie de Because pruebas. people want to be in control. Porque la gente quiere estar en control. Nothing has changed. Nada ha cambiado. And we learned that from Pharaoh. Y aprendemos eso Faraón. After all the 10 plagues, Después de las 10 plagas. the Egyptians understood Egypt is kaput, that's it, finished. Después vieron, Egipto se acabó, se terminó.
all his necromancers and Todos los so brujos, understood, necromancia, it's toda over. la gente, los brujos. But he insisted, along with some other Y contingencies, él insistió con otras con otros grupos to chase after the Jews. perseguir al pueblo de Israel después que fueron derrotados. As the Jews left Egypt, A medida que salió el pueblo de they Israel, encamped themselves by Baal Zephon. quedaron encampando cerca de Baal Zephon. Now, it says, why Baal Zephon? ¿Por qué Baal Zephon? Because that's the god of money. Porque es el dios del dinero. That means if you take money, Que si sacas dinero, that will overpower them. va a sobreponerlo. That was his foolish thought. Ese fue su pensamiento. So they took the money and gold and ran. Así que sacaron su dinero y corrieron. And then the Hebrews were by the sea. Y que los hebreos estaban por el mar. They had no recourse. Y estaban así atrapados. army, El mar, nothing. no había ejército, no había nada. Estaban atrapados enfrente del mar. So what did Pharaoh think at that ¿Qué es time? lo que el faraón pensó? Same thing like governments today. Lo mismo que el gobierno piensa hoy. F-35, all the Tengo los frigates in aviones, control. estoy en In control. Mira control. los aviones que tengo, los tanques, el ejército. Well, where are you going to go? ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? They have the strongest army. Tenemos el ejército más Fast fuerte. chariots. Tenemos los carrozas mejores del mundo. The Hebrew slaves have no chance. Los israelitas no tienen. And then he said, okay, let's chase them. Vamos a perseguirlos. And then what happened? Entonces, ¿qué pasó? The sea parted. El mar se abrió. And the Hebrews started walking on dry land. Los hebreos cruzaron el mar de juncos en seco. However, Sin in embargo, order to allow Pharaoh still the free choice, para permitir al faraón libre albedrío and the test of faith will still be in effect, y la prueba de efecto ya está en efecto, Hashem has parted all the waters in the world. el Eterno partió toda la agua alrededor del mundo. So when Pharaoh looked at his bottle of water, Cuando el faraón vio su vaso de agua, por ejemplo, it was two parted. también estaba dividido. All bodies of water Todos los were lugares parted. que habían aguas fueron partidos en dos. Now, at that point, En ese tiempo, one can have two thoughts. pueden tener dos pensamientos: Either Hashem is doing it and is in charge, que el Eterno está en cargo, or it just happened. o puede ver que simplemente pasó. So Pharaoh chose the latter one. Así Just que happened. faraón pensó que era casualidad, And that was his fatal y mistake. ese fue su error fatal. As they went into the sea, Cuando cruzaron el mar, all the Egyptians todos los egipcios were drowned, fueron ahogados, save himself. Hashem con has spared him, by the excepción way, de faraón, porque el faraón se salvó that he would know and he would teach people para about que that. supiera y que él hablara de eso más tarde. And all Jews were rescued. Y todos los israelitas fueron rescatados. Not only rescued, No solo rescatados, they walked on dry land. caminaron en la tierra seca And they used fruits and vegetables and y drinks. pudieron adquirir cuando cruzaron. Dios hizo un milagro en medio del mar, recuerdo en la Midrash, y creció árboles y frutas para poder comer en el So camino. the details are very Así que los important. detalles son importantes. And so what happened? So you got Pharaoh, who's thinking Baal Zephon, which is the god of money. If you carry your money, then you're going to have victory. Right. Let me translate. Así que Faraón está pensando, están en Baal Zephon, que es el dios del dinero. Voy a ver todo mi dinero. Eso es lo que hicieron los egipcios. En sus carrozas llenaron de dinero, porque de esta manera demuestran su fe a su dios Baal Zephon. Hicieron todo dinero. Cruzaron el mar de juncos. And what happens once the sea closed? They all die. The Egyptians die. And then what do they have to do? The Israelites pick up all the money that. Now, let's go to Let me this. translate. Sure. Okay, I gotta translate too. Okay, así que, ¿qué pasó? Que después que el mar ahogó todos los egipcios, los israelitas solo tuvieron que recoger el oro, la plata que tenían los egipcios que estaban esperando en el Baal Zephon que los libere, y terminaron pelando los egipcios muertos. So now, if Ahora. people look at what's happening in the world, Si la gente mira lo que está pasando hoy en el día en el mundo, there are some people that Hashem has given them lots of power, lots of money, el Eterno ha permitido cierta gente que tenga mucho poder, mucho dinero, extremely advanced armies con un ejército bastante that can use avanzado, stunning powers. puede hacer proezas con su That poder, is like sci-fi, science que fiction, pareciera ya ciencia ficción, AI, con inteligencia artificial, Digitalization, digitalización, todo lo que tú quieras. everything is extremely advanced. Todo es extremadamente avanzado. That until a person doesn't know if it's true or not. Hasta que la gente no puede comprender si es verdad o es mentira. But these people Pero esta gente, suffer from the same problems, disease of Pharaoh. pero tienen el mismo problema y la misma enfermedad que Faraón. Arrogance and heresy. Arrogancia y herejía. And they're well advised to do Y tshuva. tienen el consejo de hacer arrepentimiento. Because Hashem is allowing Porque el Eterno está people permitiendo to be in control, que la gente seemingly. pareciera que tuviera control.
But they are not. pero no tienen Hashem control. is in total El control. Eterno está en total control. He is only hiding himself. Solo está escondiéndose él mismo. So people think that it's somebody else. Así que la gente está pensando que es alguien más. And the whole wisdom is to understand, to believe that it's from Y Hashem. toda la seguridad Pero aquí Hashem es saber es que esto viene de Hashem y solo de Hashem. Now, just before they think that their control is 100%, Y solo cuando llegan a pensar que su control está 100%, Hashem will turn everything el Eterno va a voltear todo. that they have, so to speak, invented Que todas las cosas que ellos inventaron to their defeat. a su derrota. And they will be put to the greatest shame Y ever. van a ser avergonzados de la manera increíble. Look what happened to Egypt. Mira lo que pasó en Egipto. And those people knew sorcery way better Y than toda the aquella people gente today. sabía brujería mucho más que hoy en día. And the wisdom, Pharaoh knew 70 languages. El faraón sabía 70 lenguajes, no era un bruto. Kabbalistically speaking, they said that he was the embodiment of Satan, the serpent. You know, it's La amazing. idea, obviamente, que hay una idea cabalísticamente que el faraón era como el diablo encarnado, por decirlo así, hablándolo simplemente. So, to keep it simple, Así que mantenerlo simple. every Jew, every non-Jew, every created being Todo criatura, judío o no judío, is advised to turn to Hashem. el consejo es volteate al Eterno. Hashem loves each one of El us. Eterno ama a cada uno de nosotros And he wants to save the whole world. y quiere salvar a todo el mundo. And we pray Y peticionamos al that Creador Hashem today Today what? will establish the kingdom of Hashem. Kingdom of Ok. Y el Eterno que establezca hoy el reino de Hashem, el reino de David y el santo templo. And we believe only in that. Y solo creemos en eso. Okay, nothing else. Cree en eso te conviene. Okay, not to change the words of the Torah. No cambiar las palabras de la Torá. To walk in the ways of Abraham, Isaac, and Jacob, Moshe. Caminar en el camino de Abraham, Isaac y Jacob. No inventar el contexto. Baruch Adonai Olam. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Muchas gracias, Gracias a Mordejai. Dios. Thanks. Baruch Hashem, we're going to see the Geula Hayom Haseh. Vamos a la redención final. Mesías va a ser revelado hoy. El Beit HaMikdash viene pronto. El Mahut Hashem, Mahut David, Beit HaMikdash. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom. No se olviden peticionar por mi hermano. Estamos esperando cosas grandes. Vamos a hacer una celebración muy grande. Compartan los videos. Kol Tov. Kol Tov, Kol Tov.